Hace ya algunas semanas comenzamos el estudio de de Tesalonicenses. Colosenses es lo que estamos viendo en los estudios de Biblia, que ya lo empezamos hace rato y más bien ya lo vamos a terminar. El estudio de Tesalonicenses, que es una carta preciosa y que en algún momento nosotros les dijimos las verdades que la iglesia de Tesalonicenses necesitaba escuchar, son verdades que nuestra iglesia necesita escuchar también. La semana pasada particularmente estudiamos que Pablo, Silvano y Timoteo habían visto fe, amor y esperanza en medio de la vida de los tesalonicenses y daban gracias a Dios por ello. Porque esos tres elementos de fe, amor y esperanza eran la evidencia de que ellos eran creyentes genuinos. Era la evidencia de que eran verdaderos creyentes. Y yo les compartía la semana pasada que de la misma manera Dani, Andrés y yo damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque en ustedes vemos fe, amor y esperanza, y eso es evidencia de que ustedes están en Cristo. Y eso es algo que debe de ser celebrado y nosotros como pastores damos gracias a Dios por ello y también lo celebramos. Pero una buena pregunta que yo creo que es importante que nos hagamos es ¿por qué Pablo está dando gracias a Dios por el fruto espiritual que ve en medio de su iglesia? Y parte de eso nos lo va a explicar en el versículo 4. En donde vamos a ver que la principal razón por la cual Pablo está dando gracias a Dios por el fruto espiritual que ve en medio de la iglesia es porque Dios fue quien tomó la iniciativa e intervino en la vida de los tesalonicenses y llevó a cabo una obra que ha hecho posible que los tesalonicenses den ese fruto espiritual. Podríamos decirlo de esta manera. Antes de que los tesalonicenses dieran fruto espiritual de fe, amor y esperanza, fue necesaria la intervención divina en sus vidas. Y por eso es que Pablo da gracias a Dios, porque lo que nosotros vivimos en términos de fruto espiritual es el resultado de algo que Dios hizo primeramente en nosotros. Sería imposible que viéramos fruto de fe, amor y esperanza sin que Dios hubiera intervenido primeramente en nuestras vidas. Por eso es que damos gracias a Dios. Y lo que vamos a ver en esta mañana es entonces cuál es esa acción divina previa a que nosotros podamos dar fruto espiritual. ¿Qué fue lo que hizo Dios en nuestro favor para que nosotros entonces podamos dar fruto espiritual? Y yo creo que es importantísimo que como creyentes conozcamos eso que Dios hizo. Pero también mi propósito en esta mañana es que nosotros podamos crecer en asombro, crecer en amor y crecer en gratitud hacia Dios por el trato benevolente que Él ha tenido hacia cada uno de nosotros sin nosotros merecerlo. Y que al final de esta enseñanza todos, ojalá de manera unánime de nuestros corazones, podamos decir gloria a Dios. Ese es mi propósito esta mañana. Vamos a estudiar solamente el versículo 4. Y el versículo 4, capítulo 1, de Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente: sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes. Obviamente esto es parte de una oración de Pablo que es más extensa, pero yo creo que si no nos detenemos en algunos detalles que no son detalles, Pablo asume que los tesalonicenses ya conocen a qué se refiere con cada una de estas palabras o expresiones que usa. Podríamos pasar por alto demasiadas verdades que son vitales para la vida del creyente, entenderlas y disfrutarlas. Entonces hoy vamos a tomar solamente el versículo 4. Si yo pudiera comunicarles a ustedes cuál es la verdad central de esta enseñanza, sería la siguiente:
Fuimos adoptados por Dios gracias a su amorosa elección. Fuimos adoptados por Dios gracias a su amorosa elección. Y eso lo vamos a ver porque el versículo 4 nos permite reconocer 3 realidades espirituales que ocurren antes de que nosotros podamos ver el fruto espiritual de fe, amor y esperanza en nuestras vidas. Así que vamos a enfocarnos en esta obra que Dios realiza en nuestras vidas antes de que nosotros podamos ver fruto espiritual. Entonces, vean cómo empieza ahí el versículo 4, porque el apóstol Pablo comienza con la expresión sabemos. Y esta palabra es sumamente importante porque nos habla de un pleno convencimiento de Pablo. Esto es algo en lo que Pablo está completamente seguro y no tiene absolutamente ninguna duda en cuanto a lo que va a decir a continuación. Y lo que dice a continuación es, sabemos, hermanos, estamos totalmente convencidos, no tenemos duda. Y lo que siguiente dice es, hermanos. Ahora, nosotros podríamos en una lectura pasar muy rápido por ahí, pero es que esa palabra hermanos comunica demasiado. Y demasiado que debemos de agradecer y celebrar. Porque esta palabra hermanos lo que está comunicando es la doctrina de la adopción. La doctrina de la adopción quiere decir que hemos sido adoptados en la familia de Dios y ahora podemos llamar a Dios nuestro Padre. Pero nosotros solamente vamos a agradecer y celebrar la doctrina de la adopción si nosotros entendemos cuál era nuestra condición previa a que Dios realizara esa adopción en nosotros. Y Pablo aquí no se detiene, Pablo nada más dice hermanos, porque asume que ellos entienden qué significa ser hermanos en la fe, el hecho de haber sido adoptados por Dios. Pero en Efesios capítulo 2, si me acompañan al capítulo 2 de Efesios, vamos a ver una explicación más amplia de cuál es esa doctrina de la adopción. En Efesios capítulo 2, vean lo que dice el versículo 1 al 3, dice, y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ¿quiénes éramos? Al menos tres realidades describe Pablo de nosotros. Éramos personas que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos personas que estábamos viviendo conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, seguíamos y vivíamos bajo la influencia de Satanás. Y número 3, éramos por naturaleza hijos de ira. Eso era lo que nosotros éramos. Pero avancen a Efesios capítulo 2, versículo 13, para que vean el enorme pero. Estos peros son gloriosos en la Escritura porque generan un contraste. Esto era lo que éramos, pero vean qué es lo que pasa. 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes en otro tiempo que estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Esto nos enseña que hubo un tiempo, un momento en donde nuestras vidas estaban totalmente separadas de Dios como consecuencia del pecado, y esa consecuencia nos impedía en nuestras propias formas, nuestras propias posibilidades o nuestros propios recursos acercarnos a Dios. Pero nos enseña también que ese pecado fue removido a través de la sangre de Cristo, lo cual es una indicación de su muerte, de su sacrificio en la cruz. De tal manera que a través de ese sacrificio se ha hecho posible que nosotros podamos acercarnos nuevamente a Dios. Y el pasaje eso es lo que dice, hemos sido acercados porque la obra de Cristo
ya se realizó. Ahora uno podría pensar, estábamos lejos y hemos sido acercados. Eso es glorioso. Pero es que hay algo que es todavía más glorioso y una realidad más gloriosa que simplemente el hecho de haber sido acercados. Avancen ahí mismo a Efesios capítulo 2, versículo 19. Vean cómo empieza. Así pues, puesto que hemos sido acercados, así pues, ustedes ya no son extranjeros ni extraños, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Vean qué verdad más gloriosa, qué maravilla, qué honor, qué privilegio, qué milagro. Antes éramos enemigos y siguiendo la influencia de Satanás, por naturaleza hijos de ira. Y como resultado de la obra de Cristo en la cruz, usted y yo hoy somos familia de Dios. Esa es la doctrina de la adopción. Y como parte de la familia de Dios y teniendo a Dios como Padre, recibimos todos los beneficios de hijos. Saben, ninguno de nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la influencia de Satanás y muertos siendo hijos de ira por naturaleza, ninguno de nosotros en algún momento tan siquiera pudimos haber imaginado o soñado algo tan glorioso como el haber sido adoptados por Dios. Cuando en realidad habíamos sido rebeldes contra Él y lo que realmente merecíamos era el justo castigo de Dios y su ira eterna, Él intervino en nuestras vidas para transformar nuestra realidad, para transformar nuestra identidad y hacernos parte de su familia. Ahora vean qué precioso cómo lo describe Gálatas 4, versículos 4 al 7. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, o sea, cuando se cumplió el tiempo preciso, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Ojo, ese es el propósito del envío de Dios, a fin de que redimiera exigía un pago, el pago de su vida y de su sangre en nuestro favor, a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. O sea, Cristo vino específicamente para pagar el precio que usted y yo teníamos que pagar con el propósito de que fuéramos hijos de Dios. Y porque ustedes son hijos, continúa el versículo 6, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Y algunos piensan que esa expresión Abba Padre es como que nosotros podemos decirle como papito. No es tanto eso, es más, Abba Padre tiene la intención de comunicar cercanía, de comunicar intimidad, de comunicar confianza, de comunicar seguridad, incluso familiaridad, de tal manera que podemos acudir a Él siempre. Esto es glorioso, estábamos lejos, separados completamente, pero la doctrina de la adopción nos asegura y afirma que nosotros podemos acercarnos a Él en cualquier momento de nuestras vidas, porque Él es un Padre para nosotros. Esto es glorioso, familia. Si hemos creído y hemos recibido el Espíritu Santo, somos hijos de Dios, somos parte de su familia. Ya yo no soy Solano, ustedes no son Hernández, ustedes no son García, no. Ahora tenemos el apellido de Dios, Él es nuestro Padre, nos ha adoptado, somos de su familia. Esto es algo glorioso. Nuestra identidad, como cantábamos ahora, no se encuentra en lo que nosotros hacemos, tenemos o cosas terrenales. Realmente nuestra identidad y nuestro valor se encuentran en la sangre de Jesucristo que fue derramada en nuestro favor, que hizo posible la adopción de Dios en favor de cada uno de nosotros, que hoy nos permite llamar a Dios Padre. ¿Ustedes entienden quién es Dios? Eterno, santo, justo, poderoso, omnisciente, omnipresente, sabio, manso, humilde,
¿Ustedes entienden que este Dios es el Dios que hoy usted y yo podemos decirle Padre? Y tal vez algunos de nosotros no habremos tenido una relación buena con nuestros padres terrenales, pero es que la relación del Padre está redimiendo eso. La obra de Cristo ha redimido nuestras vidas de tal manera que podemos todos tener un Padre que nunca peca contra nosotros, que siempre está con nosotros, que siempre atiende nuestras oraciones, que siempre está preocupado por nosotros, que nunca se descuida, que nunca se despista, que nunca se cansa, que nunca se queda dormido, que nunca llega tarde. Siempre, siempre, siempre está atento a sus hijos para escucharlos, para amarlos, para corregirlos si es necesario, como un padre lo hace con sus hijos. La doctrina de la adopción es gloriosa, familia, y tenemos que celebrarla. Yo los animo, familia, a que demos gracias por la adopción de Dios en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hermanos, porque eso es lo que está haciendo Pablo en este texto. Está dando gracias a Dios porque puede llamar a toda esa congregación de Tesalónica hermanos, miembros todos de la familia de Dios. Y familia, hoy nosotros podemos llamarnos unos a otros hermanos porque somos miembros de la familia de Dios, porque Él nos ha adoptado. Y tenemos que gozarnos en eso y tenemos que celebrarlo. Pero no es la única doctrina gloriosa que nos enseña este pasaje. Veamos la forma en la que Pablo se refiere a estos hermanos, cómo los califica, cómo los caracteriza. Él dice, hermanos amados de Dios. Y eso es como que uno dice, qué buena la adopción, pero se pone todavía mejor y va a terminar todavía mejor que solo ser amados. Pablo, cuando dice amados de Dios, está afirmando la segunda realidad espiritual. La primera es la adopción, la segunda es la doctrina del amor de Dios hacia sus hijos. Y es que hemos sido adoptados porque Dios nos amó. ¿Okay? Cuando nosotros consideramos la adopción que nosotros podríamos practicar, el deseo de adoptar inicia antes de que nosotros conozcamos a los niños que vamos a adoptar. El amor por la adopción, por querer darle a esos niños una familia, por querer darle a esos niños un padre y una madre, el amor por darle a los niños la oportunidad que por razones de pecado en esta vida no tuvieron, empieza mucho antes de que nosotros conozcamos a los niños que vamos a adoptar. Ayer yo le decía a Lau, ¿verdad? Como Lau me preguntaba, pero esa es la causa, el amor de Dios. Y sí, el amor de Dios, ¿verdad? De un momento a otro, ¿verdad? Como que dijo, yo creo que yo ya amo, en serio, a los hijos que vamos a adoptar. Y nosotros estamos pensando en adoptar, pero desde ya tenemos el deseo, quisiéramos conocerlos, quisiéramos saber quiénes van a ser. Todavía no sabemos, pero definitivamente ya los amamos y es el amor lo que nos lleva a querer adoptar hijos en nuestra familia. Pero nuevamente, para comprender la magnitud del amor de Dios hacia sus hijos, no podemos olvidar quiénes éramos: muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo las influencias de Satanás, hijos de ira por naturaleza. El punto es que no había nada, absolutamente nada en nosotros que nos hiciera merecedores del amor de Dios. Voy a hablar de esta palabra amable, no en el sentido de amabilidad, sino en que hay algo que pudiera decir que merece que seamos amados. No había nada amable en nosotros. Todo era detestable en nosotros. Estábamos corrompidos desde la punta de nuestros pies hasta el último pelo de nuestras cabezas, o la coronilla en el caso de los calvos. Lo único que merecíamos era la justa ira de Dios en contra nuestra. Pero vean qué lindo lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera que el amor de Dios hacia nosotros ha sido demostrado como evidencia irrefutable de su amor en la cruz del Calvario. Cuando usted ve la cruz, lo único que usted puede ver ahí es amor.
Si usted lo ve desde la perspectiva humana y desde la perspectiva del sufrimiento que Cristo tuvo, eso fue una aberración. Eso fue una mutilación. Eso fue un espanto lo que ocurrió ahí. Pero lo que esa cruz le comunica al ser humano es amor. Es amor. Porque ahí Dios entregó a su propio Hijo. Y este es un hecho histórico, suficientemente documentado en diferentes fuentes literarias, al menos 7 conocemos, en donde se puede reconocer la máxima manifestación del amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Eso es algo glorioso. Pero es que no solo fue amor. Vean el detalle de cómo describe el apóstol Juan ese amor en 1 Juan 3:1. 1 Juan 3:1 dicen lo siguiente, y vean cómo lo relaciona con la adopción. Dice, miren cuán gran amor, aquí no dice solo amor, dice cuán gran amor nos ha otorgado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. ¿Entienden la relación entre el amor y la adopción? Cuán gran amor nos ha tenido el Padre que como resultado de su amor, ahora usted y yo podemos ser llamados hijos de Dios. Podríamos decirlo de esta manera, ¿cuál es la causa de nuestra adopción? El amor de Dios. De tal manera que si hoy has sido adoptado, puedes tener plena certeza de que antes de tu adopción ocurrió algo previo, el amor de Dios. El amor fue lo que lo movió a Él a adoptarte como parte de su familia. Vean qué lindo lo que dice un comentarista. Dice, el hecho de ser amados nada menos que por Dios debe hacer vibrar las fibras más íntimas de nuestro ser y hacernos estallar en gozosa emoción y glorioso asombro. Es que sos amado por Dios, ¿entendés eso? Lo reconoces en tu día a día, porque no se trata de qué haces, no se trata de si tenés méritos o no, se trata de que te ama, te ama. No importa si lo sentís o no, no importa si lo reconoces o no, Él te ama. Cada día de tu vida te ama. Ayer te amó, hoy te está amando y mañana te amará. Esa es la realidad del amor de Dios hacia sus hijos. Es una doctrina preciosa que debemos de celebrar. ¿Cómo sabemos que este amor es para cada uno de los miembros de la iglesia? Que todos disfrutamos de tal amor, que todos los miembros que conforman la iglesia pueden estar seguros de ese amor. Bueno, no solo nos lo ha dicho en los versículos que acabamos de estudiar, pero vean cómo se refiere Pablo a diferentes iglesias. Otra vez en 2 Tesalonicenses 2:13, vean lo que le dice a la misma iglesia. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor. Vean lo que dice Romanos 1:7, a todos los amados de Dios en Roma. O Judas 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, amados en Dios Padre. El Señor ama a todos los que Él ha salvado. Y nosotros estamos aquí hoy en esta mañana respondiendo a esta convocatoria divina que Dios nos ha hecho porque Él nos ha salvado. Es como si pudiéramos decirlo de esta manera, a los amados por Dios en Iglesia La Gracia. Es exactamente lo mismo. Tienes que saber, mi hermano, mi hermana, sos amado por Dios. Nunca dudes del amor del Señor. Él te ama y te lo recuerda y te lo refuerza cada vez y cada vez y cada vez y cada vez a través de la palabra. Ahora, el punto de esto es, ¿quieres tener la evidencia del amor de Dios en tu vida? Mira la cruz del Calvario.
mira a Cristo colgado en la cruz, donde Él básicamente es como que si estuviera colgado ahí en la cruz y estuviera diciendo, mírame, hasta este punto te amo, y entregó su vida por usted y por mí. ¿Qué clase de amor, familia? Nunca en la vida alguien ha recibido un amor tan siquiera que se asemeje al amor que Dios ha tenido por cada uno de nosotros. Eso es algo glorioso, familia. Por eso yo quisiera animarlos a que demos gracias por el amor de Dios en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hermanos, tal como hizo el apóstol Pablo con la iglesia de Tesalonicenses. Ahora vean qué lindo. Estamos hablando que la fe, el amor y la esperanza son el resultado de una intervención divina en nuestras vidas. La intervención se ve de esta manera. Dios nos amó y nos adoptó, pero entre su amor y su adopción hay una verdad en el medio de esas dos. Y es la tercera realidad espiritual que nos va a enseñar este texto. La tercera verdad. Y vean la expresión que Pablo usa. Hermanos amados, sabemos, hermanos amados, de la elección de ustedes. La tercera doctrina, que es igual de gloriosa que la adopción y el amor de Dios hacia sus hijos, es la doctrina de la elección. ¿Y por qué entonces nosotros decimos que ocurre entre el amor y la adopción? Porque es que ahí en el medio es que ocurre la elección. Nuevamente, Pablo en Tesalonicenses no lo explica, pero vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 5, para que veamos la belleza de la doctrina de la elección. Efesios capítulo 1, versículo, voy a leer del 4 y 5. Dice, porque Dios nos escogió. Esa palabra escoger es igual a eligió. Está hablando de la doctrina de la elección. Y nos dice, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí mismo, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Ahora, aquí está diciendo un montón de cosas preciosas, pero vamos a ir poco a poco. Quedémonos ahí en Efesios 1:5 un momento. Pablo está afirmando que Dios nos escogió. A todos y cada uno de nosotros, creyentes, Dios nos escogió. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Nada había sido creado. Usted y yo no habíamos sido creados. Este mundo como existe hoy no existía. De tal manera que nadie pudiera alegar haber hecho méritos para ser elegido por Dios, sino que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Tampoco nadie podría alegar que Dios nos escogió porque sabía que en el futuro nosotros íbamos a creer. Porque al final del versículo 5, el texto nos dice que Dios nos escogió conforme a la buena intención de su voluntad. No lo hizo sabiendo que nosotros íbamos a hacer tal o tal, no. Lo hizo conforme a su voluntad. Básicamente podríamos decir, Dios nos eligió porque Él quiso y no por nada que tuviera que ver con nosotros. Y eso es glorioso. Vean la expresión hacia el final del versículo 4 ahí mismo y cómo termina el versículo 5. En amor. Nos predestinó. Esa palabra predestinación funciona como nos eligió, nos escogió. De tal manera que nosotros podríamos decir que fue el amor lo que movió a Dios a elegirnos, a escogernos, a predestinarnos. Al punto que eventualmente en un momento histórico Él entregó a su Hijo en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos ser adoptados. O sea, primero nos amó, como nos amó nos eligió y una vez que eligió hizo efectiva su adopción. ¿Entienden? Esa es la secuencia
que Pablo nos está dando en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Ahora, lo maravilloso de la doctrina de la elección es que nos afirma una realidad que podríamos pasar por alto muy fácilmente, y es que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Estábamos en la mente y en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. No habíamos sido formados y ya Dios nos amaba. Eso es impresionante. A cada uno de nosotros que Él amó desde antes de la fundación del mundo, Dios le manifestó su máxima expresión de amor a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. O sea que nos amó antes, nos amó en el presente, trayendo a Cristo a nuestras vidas. ¿Y saben qué? Como hijos seremos coherederos de la gloria venidera, de tal manera que nos amará por la eternidad. ¿Entienden? Antes de que este mundo fuera formado, y una vez que este mundo sea destruido, algo va a permanecer, y es el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Esto es algo precioso, familia. Esto es algo maravilloso. ¿Quién merece esto? ¿Alguno de nosotros podría levantar la mano y decir, yo lo merecía? O tan siquiera decir, como dicen los que creen que existe el libre albedrío y que uno puede ganar la salvación o perder la salvación. Alguno tan siquiera podría clamar delante de Dios, pero yo creí. Sí, todo eso es gracia, pero yo creí. No, familia, hubo una obra de Dios que se gestó antes de que todo fuera creado, en donde Él nos amó, y Él, como es el Todopoderoso, puede llevar a cabo sus planes perfectos a través de la historia de la humanidad para hacer efectivo el amor que nos tuvo desde antes de la creación y llamarnos en Cristo y amarnos por toda la eternidad. Esto es glorioso, familia. Esto es lo que usted y yo hoy disfrutamos. ¿Entendemos esto? Son tres realidades gloriosas y son parte de nuestras vidas día con día y serán parte de nuestras vidas por la eternidad. Vean cómo lo enseña en la segunda carta de Tesalonicenses. Vamos a segunda de Tesalonicenses, vean lo que dice el versículo 2:13, porque es como una síntesis de todo lo que les acabo de enseñar. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, ahí dice hermanos, amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Tenemos exactamente la misma triada que tenemos en el versículo 1:4 de la primera carta. Hermanos, amados, escogidos. Esto es glorioso. Y quiero decirles algo alrededor de la doctrina de la elección que a veces es triste porque nos permite gozarnos y maravillarnos. Porque la doctrina de la elección no se debe ver al margen del amor de Dios. Es el resultado del amor de Dios. El amor de Dios es la causa de la doctrina de la elección. Pero a veces tendemos a entristecernos por los que Dios no eligió. Veamos algunos pasajes porque Jesús enseñó la doctrina de la elección. Por ejemplo, Juan 6:44. Esas son palabras de Jesús y Jesús mismo dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y cuando dice, nadie puede venir a mí es nadie si no lo trae el Padre que me envió. Y Pablo nos afirma que Dios es soberano y no es injusto al efectuar su elección. Vean lo que dice Romanos 8:14 al 16. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.
Y yo los quiero animar porque, familia, no podemos cometer el error de cuestionar o contender con Dios en aquellas cosas que nuestra mente finita no ha sido diseñada para entender. Específicamente nosotros no tenemos la capacidad de entender absolutamente todo lo que se ha gestado en un plano eterno. Con mucho nosotros viviremos 100 años, 110 años, si somos de Cañas. Pero el punto es que hay algo que Dios gestó en la eternidad, que nunca tuvo inicio en la eternidad, y está obrando hacia la eternidad que nunca tendrá fin. ¿Cómo pretendemos nosotros vivir aquí 100 años y entender algo que es eterno, si ni siquiera tenemos una correcta comprensión de lo que es la eternidad como tal? Porque no conocemos algo eterno, nunca hemos palpado, nunca hemos visto algo eterno. Deuteronomio 29:29 nos dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas en cuanto a la doctrina de la elección tienen que ver con ¿y qué movió a Dios para amarnos de esta manera y elegirnos y adoptarnos como realmente lo hizo? ¿Qué fue lo que movió a Dios para amarnos a nosotros y no tener ese mismo amor con los no elegidos? Familia, esas son las cosas secretas que le pertenecen al Señor. Es imposible para nosotros entenderlo. El mismo Pablo en Romanos capítulo 11 termina diciendo: oh, inescrutable la sabiduría del Señor, ¿quién podrá entenderla? O sea, el punto que les quiero decir es que la doctrina de la elección está ampliamente afirmada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y sin embargo, no se nos describe la razón de por qué fue de esta manera. ¿Por qué? Porque lo revelado es para nosotros. Lo revelado es, la doctrina de la adopción es verdadera y es gloriosa. ¿La podemos entender completamente? No. Y ahí podemos entender y confiar en que Dios es soberano y es justo. Nada de lo que está haciendo Dios es injusto. Así que, familia, ojalá nosotros no perdamos el gozo de esta maravillosa doctrina porque estamos cuestionando o creemos que Dios es injusto al no elegir a algunos. Dios dice que Él es justo y Él es soberano y puede hacer lo que Él quiera con su mundo que Él creó. Eso no quiere decir que no nos duela. Yo tengo muchas personas que amo, que no están en la fe y no tengo ninguna certeza de que van a llegar a la fe. Pero yo sé que mi Dios es soberano y yo sé que mi Dios es justo y nunca va a cometer una injusticia porque no puede ir en contra de su carácter. Entonces déjenme conectar más bien de manera breve lo que enseñamos la semana pasada. Es como si Pablo estuviera diciendo esto, es una oración de gratitud y es como si él estuviera diciendo: amados hermanos, sabemos, tenemos plena certeza, tenemos pleno convencimiento, no tenemos ninguna duda de su elección. ¿Por qué? Porque hemos visto en su vida fe, amor y esperanza. Toda esta realidad espiritual, que es lo que practicamos unos con otros, es el resultado y es la evidencia de que Dios efectivamente intervino en nuestras vidas. Porque si Dios no nos elige en amor y no nos adopta en amor, ninguno de nosotros podríamos dar fruto de fe y amor, esperanza. ¿Entienden? Entonces, lo que hoy vemos, familia, es el resultado de la obra divina en nuestras vidas. Y eso debiera de ser celebrado, familia. Cuando nosotros entendemos el amor, la elección y la adopción, es ahí y solo ahí cuando cada creyente reconoce que ha sido amado, elegido, adoptado por Dios,
sin haber hecho nada para merecerlo, ni nada para obtenerlo. Es solamente ahí cuando verdaderamente de todo corazón podemos decir soli Deo gloria, solo para la gloria de Dios. Yo no hice absolutamente nada. Toda la gloria por mi salvación, por el amor de Dios pasado, presente y futuro, le corresponde solamente a Dios. Y esa es una de las verdades de la fe reformada, solo para la gloria de Dios. Así que familia, damos gracias a Dios por su elección en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hermanos. Si vemos fruto espiritual, es porque Dios actuó, es porque Dios intervino, es porque Dios llevó a cabo la obra que desde antes de la fundación del mundo había determinado llevar en nuestro favor. Eso es algo glorioso. Yo personalmente cuando pienso en estas doctrinas no puedo dejar de asombrarme, porque me hablan del poder de Dios. Pero yo puedo decir, mañana yo voy a ejecutar tal cosa. Bueno, una cosa es que usted lo diga y otra cosa es que lo ejecute. Ahora, imagínense decir desde la eternidad, yo los voy a amar, los voy a elegir y los voy a adoptar, y ni siquiera han sido creado el mundo. Ah, Dios, usted puede decir eso. Otra cosa es que lo ejecute. La realidad de que nosotros estemos aquí es que Dios tiene el poder para ejecutar lo que Él ha planificado desde antes de la fundación del mundo. Y si estamos aquí hoy, eso garantiza que Dios tendrá el poder para culminar la obra que empezó a través de su Hijo Jesucristo y llevarnos con Él para deleitarnos en Él por la eternidad. Y esta garantía se nos describe también en Romanos capítulos 8:30, que dice, a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. De tal manera que no va a haber ni uno solo que haya sido predestinado que no llegue a la gloria. Y familia, entre esos estamos nosotros. Esta es la garantía y la gloriosa realidad del Evangelio de Jesucristo, que nuestra salvación no depende de nuestras acciones, sino depende de la elección divina y soberana de Dios realizada desde antes de la fundación del mundo. Eso es glorioso, familia. Imagínense cómo puede ser una vida, yo realmente no sé. ¿Cómo puede ser la vida de un creyente que piensa que la salvación se puede perder? ¿Se imaginan la presión, el desánimo con lo que tenemos que luchar contra nuestra carne y nuestro pecado y las pasiones de este mundo? Decir que yo soy el que tengo la responsabilidad de preservar mi fe hasta el final, de lo contrario voy a perder mi salvación. Uy, familia, yo no sé lo que es eso. Lo que yo puedo decir es que yo creo en la doctrina de la elección. Está firmada, lo acabamos de estudiar, nadie la puede negar. Y gracias a Dios, por gracia lo creemos. Porque lo creemos, cada uno de nosotros puede tener la plena certeza y garantía, tal como dice Cristo en el Evangelio de Juan, estamos en sus manos y nadie nos puede arrebatar de ese lugar. Eso es glorioso, familia. Si hemos visto fe, amor y esperanza en nuestras vidas, podemos tener entonces la certeza de que hemos sido amados, elegidos y adoptados en la familia de Dios a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por ello, familia, nosotros damos gracias por cada uno de ustedes. Dani, Andrés y yo damos gracias porque son hermanos, porque son amados y porque son elegidos de Dios. Por lo tanto, familia, nunca dudes del amor de Dios. Y como te dije ahora, si dudas, solo mira la cruz y mira sus heridas. Eso te bastará para nunca olvidar cuán extenso ha sido el amor de Dios en tu favor. La obra de Cristo en la cruz te afirmará en la verdad y esa verdad te sostendrá hasta el final.
Fuimos adoptados por Dios gracias a su amorosa elección. Así que familia, damos gracias por estas verdades en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hermanos, y que estas verdades nos lleven a asombrarnos en Dios y amarlo cada día más en nuestras vidas. No es solo conocer las verdades, es celebrar cuánto nos ha amado Dios y explotar en gratitud por este amor inmerecido que Dios nos ha dado. Si salimos de aquí sin amar más a Dios y sin agradecer más al Señor, entonces no sirvió de nada, familia. Quedó todo en un ejercicio mental. Si usted cree que usted es hermano y parte de la familia de Dios y puede llamar hoy a Dios Padre, si usted cree que ese es el resultado de su amor y que por su amor Él lo eligió para después poderlo adoptar, crezcan en gratitud hacia Él. Nuestra labor como pastores es que ustedes amen cada día más al Señor. Y yo espero que este pasaje cumpla ese propósito. Que cuando usted vea la acción divina que ha permitido que usted hoy disfrute de todas estas bendiciones espirituales, lo único que usted pueda decir es gracias Dios y solo para ti la gloria. Señor Jesús, te damos gracias por darnos este tiempo para estudiar tu palabra, Señor. Qué precioso este pasaje, Señor. Cuánta verdad hay en él, cuánta gloria comunicas a través de él, Señor. Y cuán beneficiados hemos sido nosotros sin merecerlo. Qué trato más benevolente has tenido hacia nosotros, Señor, siendo aún nosotros pecadores, viviendo bajo la influencia de Satanás, hijos de ira por naturaleza. Señor, nos adoptaste, porque nos habías elegido en amor desde antes de la fundación del mundo, Señor. Glorioso Evangelio de Jesucristo, Señor, que nos lleva a agradecerte, Padre, y nos lleva a cantarte con gozo. Yo te pido que estas verdades no se aparten de nuestros corazones nunca, Señor. Y que si por alguna razón se apartan, por alguna complicación de la vida, por alguna circunstancia de la vida, por algún temor, por alguna inseguridad que nosotros podamos tener, Señor, siempre podamos mirar hacia atrás, ver la cruz del Calvario y renovar nuestro entendimiento de tu amor por nosotros a la luz de la obra que Jesús realizó en esa cruz, Señor. Bendice nuestras vidas y permítenos gozarnos en tu amor eterno, porque nos amaste desde la eternidad pasada, nos amas en el presente y nos amarás por toda la eternidad, Señor. Nunca va a haber un momento en que podamos decir no somos sus hijos, sino que desde que creímos y por la eternidad te podremos llamar Padre y acercarnos a ti con la confianza con la que se debería de acercar un hijo a sus padres. Glorioso Evangelio de Jesucristo, Señor. Te damos las gracias. Bendice nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a vivir únicamente para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.